Bueno, pequeñas unidades de carbono, ya hemos visto los cordados y una pequeña parte de los vertebrados. Y toca seguir avanzando, ya que solo conocemos una parte muy pequeña de estos dos grupos. En este caso vamos a tratar el origen de los cordados y de los vertebrados. Ahora os lo explico. Vayamos a ello. Para entender mejor a los cordados y los vertebrados es necesario saber de dónde vienen y cómo surgieron. Es decir, para comprender mejor algo es necesario ir a los orígenes. En numerosas ocasiones habréis oído decir a la gente que nosotros venimos del mono o del chimpancé. Lo mismo me da. Bueno, más o menos es cierto, según por donde se mire. Realmente no venimos de ese chimpancé, sino que venimos de un ancestro común. Quiero decir, un organismo a partir del cual surge el chimpancé y surgimos nosotros, nuestra especie. Pues esto pasa con todas las especies. Todas las especies tenemos un origen en común. Hay un ancestro que compartimos. Lo que quiero haceros ver con esta pequeña animación es que la vida es una constante evolución. Y si investigamos un poquito y vamos cada vez más atrás en el tiempo y buscamos características comunes entre dos individuos totalmente diferentes, seguramente podamos encontrar algún punto en común. Y ese punto en común quiere decir que tenemos un ancestro, es decir, un pariente, algo de lo que provenimos los dos, porque tenemos características similares. Un ejemplo simple. Vamos a partir de dos casos, de dos individuos, de dos especies. A mi izquierda con 250 gramos de peso, sin pelos en la espalda, porque si los tuviera se tendría que cumplir las peores amenazas, una rana. Y a mi derecha, peso pluma, con un color de piel algo paliducho. ¿Tú me podrías decir cuáles son las características comunes entre estos dos individuos? ¡Uy, qué peligro! Seguramente seáis capaces de sacar alguna similitud, aunque sea alguna. Bueno, pues esto quiere decir que tenemos un ancestro común, que los dos venimos del mismo lugar. Por lo tanto, diciéndoos esto, podréis pensar que todos los organismos tenemos un origen en común. Pues sí, así es. Todos los seres vivos venimos de un organismo inicial. ¿Cuál creéis que puede ser? ¿Cuáles son los organismos más simples que habéis visto hasta el momento? Los seres unicelulares. Eso es, todos los organismos venimos de los seres unicelulares. Yo estoy flipando ahora mismo. Estos seres unicelulares, de acuerdo, microscópicos, surgieron en el agua. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, pues ahora mismo os lo explico. Aunque creo que para entender esto mejor, es necesario viajar en el tiempo. ¿Venís conmigo? Creo que me he ido demasiado atrás en el tiempo. Ahora mismo nos encontramos en los inicios de la Tierra. Se cree que esta surgió hace 4.600 millones de años, nada menos. El planeta Tierra en sus inicios era algo más bien similar a esto. Un lugar muy soso. No había eso de hierbecitas, aguas cristalinas. No era el paraíso, ni mucho menos. Era algo más parecido a un infierno, si es que este existe. Es decir, era un lugar incapaz de albergar vida, ya que tenía lugar numerosos acontecimientos bastante catastróficos. Entre esos acontecimientos podríamos encontrar numerosas caídas de meteoritos, un montón de volcanes en erupción, explosiones constantes, superficies llenas de lava. ¿Os acordáis del juego El suelo es lava? Bueno, pues no era precisamente un juego, ni mucho menos. Era un sálvese quien pueda. Además de todo esto, tenía una atmósfera muy inestable, lo que hacía que constantemente cayesen un montón de rayos y relámpagos, lo cual hacía de la Tierra algo inhóspito.
El caso es que hasta que la Tierra no se calmase un poco y se estabilizase, no podría ser un lugar idóneo para la vida. Es más, tuvieron que pasar 1000 millones de años, año arriba, año abajo, para que la cosa se calmase. Una vez más o menos la cosa estable y la situación calmada, surgieron los primeros seres vivos, que fueron, como he dicho antes, seres unicelulares muy parecidos a las bacterias, y aparecieron en el medio acuático hace 3600 millones de años. Aunque gracias a avances científicos recientes, se sabe que estos se originaron mucho antes, concretamente 3800 millones de años, nada menos que 200 millones de años antes de lo que se creía. A partir de estos seres unicelulares tendría lugar posteriormente la aparición de seres vivos cada vez más complejos, hasta la aparición inicial de seres de naturaleza pluricelular. Inicialmente bastante sencillitos estos organismos pluricelulares, pero después, con el tiempo, fueron evolucionando y dieron lugar a organismos más complejos. ¿Por qué? Bueno, pues porque mutaban. That's my secret, Cat. I'm always angry. Pero vayamos al kit de la cuestión. ¿Cuándo surgen los primeros vertebrados? ¿Y a partir de qué grupo? ¿Y los cordados cuándo? Bueno, el caso es que los primeros cordados aparecen hace 570 millones de años. Y a partir de ese primer cordado van a surgir los diferentes grupos que ya conocemos. Los cefalocordados, los urocordados y el nuestro, los vertebrados. El primer individuo y ancestro de los vertebrados además sería este, Picaya. Es un poco viejo, surgió concretamente hace 500 millones de años. Realmente está extinto y se encontró en forma de fósil. A partir de aquí, la evolución y las mutaciones a lo Hulk siguen adelante. Surgen nuevas características, por ejemplo en este individuo, el Picaya, ¿no? ¿Y a qué va a dar lugar este nuevo individuo? Pues bueno, a otros nuevos. Por ejemplo, los ostracodermos, los peces acorazados. Serían así como el Iron Man de la época. Podríamos decir que tienen 6 características. No tienen mandíbulas, es decir, son organismos filtradores, no comían bocadillos. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Se alimentaban solo por las hendiduras faríngeas. Luego, un par de ojos bastante simples, aunque modernos para la época. Varios tipos surgen de estos individuos, es decir, hay varios tipos de ostracodermos. Y no tienen aletas. Y diréis, entonces, ¿cómo nadan? Bueno, nadaban con esa cola postanal que ya conocemos también. Lo que pasa que los movimientos eran un poco torpes. Pensad que solo les interesaba filtrar agua y alimentarse de esta. Además de esto, también tenían placas externas, es decir, una especie de esqueleto externo. También podemos decir de estos organismos que eran bastante pequeños, 30 centímetros aproximadamente. Y ya por último, vértebras. Tenían también esta característica, pero eran vértebras bastante rudimentarias, nada parecidas a las que nosotros tenemos actualmente. Sin embargo, para la época era una característica bastante moderna. Después, y a partir de estos, hace 400 millones de años aproximadamente, aparecen peces que ya podían comer. Sí, podían comer bocadillos. Y para que podamos comer un bocadillo, con la filtración no vale. Por lo tanto, ¿qué tiene que surgir para que puedan comer bocadillos? Exacto, mandíbulas. ¿Y qué características tienen aparte de la mandíbula? Pero tienen también placas óseas, al igual que los anteriores. Y estas placas lo que pasa es que eran un poquito más duras, digamos que eran parecido a muchos escudos del Capitán América, es decir, protección a todas horas. Además de eso, también van a tener aletas, son organismos nadadores y van a controlar bastante bien su natación, a diferencia de los anteriores. Y por otro lado van a tener ojos muy bien desarrollados. Hasta este momento hemos hablado de distintos organismos y cómo han ido cambiando poco a poco con el tiempo.
pero seguramente os estaréis haciendo una pregunta, y es, nosotros somos organismos vertebrados, pero no somos acuáticos, somos terrestres, y hay otros muchos más terrestres. ¿Cuál es nuestro origen? Pues bueno, nuestro origen son organismos acuáticos. Es decir, nuestro origen comienza en esos peces que hemos visto, en los ostracodermos, en los placodermos. Pero, ¿qué salto tiene que haber para que pasemos de un medio acuático a un medio terrestre? Estoy seguro que lo sabéis. Y esto lo sabéis porque muchos de vosotros jugáis a los videojuegos. ¿Qué es necesario para pasar de un nivel a otro? Pues adquirir muchas veces una habilidad nueva, ¿no? ¿Y qué habilidad nueva creéis que tienen que tener esos peces para que puedan pasar al medio terrestre? Es decir, si nosotros sacamos a un pez cualquiera del agua, seguramente se muera porque no puede respirar. Por lo tanto, ¿qué creéis que necesita? Eso es, necesitará algún tipo de estrategia nueva, como unos pulmones o algo que le proteja las branquias, algo, en definitiva, que le permita vivir fuera. Bueno, pues exactamente eso es lo que ocurrió. Esos peces placodermos, los últimos que hemos visto, dieron lugar a otros peces, concretamente a un tipo de pez llamado pez anfibio. Y diréis, ¿cómo que pez anfibio? ¿Pero los anfibios no son otra cosa? ¿Que hay peces anfibios? Tranquilidad. Anfibio quiere decir organismo que es capaz de vivir en dos lugares distintos. Anfi, doble, bio, vida, es decir, un organismo que tiene doble vida. ¿Y qué doble vida puede tener? Pues bueno, que viva en el agua y que viva en la tierra. Lo que ocurrió entonces es que surgieron peces con una serie de estrategias nuevas. Es decir, peces pulmonados. ¿Qué dice, loco? Sí, me estáis oyendo bien. Peces con pulmones. No estoy loco, de verdad, os lo estoy diciendo en serio. Es más, a día de hoy existen peces con pulmones, pero seguramente no los conozcáis, son bastante raros. Y se cree, gracias a estos, que ese fue el salto del mar a la tierra. Y además, estos organismos dieron lugar a lo que hoy conocemos como anfibio. Sí, esas ranas y salamandras. Lo que pasa es que los anfibios iniciales, que surgieron de este pez anfibio, eran distintos, eran bastante más primitivos. Estos nuevos anfibios surgen hace 350 millones de años. ¿Y qué características creéis que tienen? Pues bueno, ya hemos dicho una, pues seguramente que tengan pulmones. Y por otro lado, que necesitan entrar y salir del agua. ¿Para qué? Porque realizan gran parte de sus funciones vitales en el agua. No se han independizado, la necesitan todavía. Además de eso, los anfibios van a pasar de tener aletas a tener 4 extremidades, algo parecido a patas, ¿de acuerdo? Para poder desplazarse, obviamente. Con el tiempo, los anfibios irían cambiando y evolucionando y darían lugar seguramente a un grupo nuevo. ¿Cuál creéis? Sí, eso es. Darían lugar a los reptiles, pero reptiles primitivos, no eran parecidos a los de hoy. ¿Y qué características creéis que cumplían? Bueno, pues una de las características más importantes es que estos organismos se independizan totalmente del medio acuático. ¿Pero qué les permite independizarse del agua? ¿Tendrán que tener una característica o varias que les permita esto? Pues sí, tienen una muy importante. La aparición del huevo. Son los primeros organismos que van a poner huevos. ¿Y por qué se caracteriza un huevo? Pues, 1. Tienen cáscara. ¿Y qué permite la cáscara? Bueno, pues que el huevo no se seque, es decir, le confiere una protección. Por otro lado, además, va a tener dentro fluido. Esos líquidos son nutritivos, son proteínas y grasas que van a permitir al embrión que está dentro crecer hasta que dé lugar, pues, a un pequeño cocodrilo, por ejemplo. Además de eso, estaría la piel dura, piel que les va a conferir una protección muy importante. ¿Ante qué? Pues concretamente ante la deshidratación, es decir, es una barrera que les permite no perder agua. Posteriormente, y a partir de estos reptiles, surgiría una gran variedad
de distintos reptiles, entre ellos un grupo que ya conocéis y muy bien. Exacto, los dinosaurios. Pero hay un grupo muy importante y que a nosotros nos interesa mucho, los terápsidos. Y estaréis diciendo, ¿pero esto qué es? Yo esto no lo he oído en mi vida. Bueno, no pasa nada. Estos organismos, ¿por qué son muy importantes? Bueno, pues porque dieron lugar a los mamíferos hace 240 millones de años. Sí, los terápsidos eran reptiles y dan lugar a los mamíferos. Es decir, venimos de los reptiles. ¿Y qué tenían de especial este grupo de reptiles, los terápsidos? Bueno, tenían una piel más fina que el resto de los reptiles, es decir, lo de las escamas ya no iba mucho con ellos. Por otro lado, no tenían pelo. Digamos que eran más bien mamíferos totalmente desnudos. Y por otro lado, y muy importante, tenían mamas, es decir, eran capaces de dar leche a sus crías. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Sin embargo, estos terápsidos no se habían desprendido de una característica muy importante que sí tenían los reptiles. Exacto, el huevo. Estos todavía ponían huevos. Sin embargo, sabemos a día de hoy que también hay mamíferos que ponen huevos. ¿Cuál creéis? Eso es, el ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero y pone huevos, lo que pasa que este sí tiene pelo. Como veis, ahí hay un parecido bastante similar. Los últimos vertebrados que surgieron sobre la Tierra fueron las aves hace 200 millones de años. Y diréis, vale, las aves, pero el grupo anterior eran los mamíferos. ¿Las aves vienen de los mamíferos? ¿Tú se das cuenta que así no, que no va bien? No, ni mucho menos. Las aves vienen también de los reptiles. Ponen huevos. Los reptiles ponen huevos. No pueden venir de los mamíferos. Nosotros ya no ponemos huevos. Vamos, espero. ¡Momentito! Dicho esto, las aves surgen muy tarde y concretamente surgen de un grupo concreto que os suele gustar mucho. Exacto, las aves provienen de los dinosaurios, que son reptiles. Este grupo es el más moderno de todos los reptiles. Sería la continuidad de los dinosaurios. Fijaos qué nuevo descubrimiento, aunque seguro que algunos ya lo sabíais. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. En el próximo veremos todos estos grupos uno a uno. ¡Hasta luego!